Seguimos en su programa El País en Blanco, desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El País en Blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos como debe ser, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos El País en Blanco. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube El País en Blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo. El País en Blanco. Les recordamos que la oficina de abogado más completa que tiene la República Dominicana tiene un nombre: Roequesa, porque Roequesa es soluciones jurídicas en general. En Roequesa contamos con un equipo de abogados expertos en el área penal, laboral, civil, comercial, electoral, migratorio, inmobiliario, porque Roequesa es la oficina de abogados más completa que tiene la República Dominicana. Roequesa, soluciones jurídicas en general. Llámenos al 829-808-3917. Roequesa. Siguiendo con nuestro tema del día de hoy, y es dándole una ojeada a lo que es el ámbito internacional, pero vamos a nuestros vecinos, nuestro vecino más cercano, que únicamente nos divide de ellos una línea imaginaria, que ahora se le quiere poner el nombre de una verja perimetral para dividirlo. Nos referimos a Haití. Nosotros pudimos ver de cómo se ha comportado la violencia en Haití, y pudimos ver cómo en el día de ayer hubo un atentado directamente contra el presidente de ese país, el pasado primer ministro. Ese primer ministro ahora es el presidente de ese país, Ariel Henry. Y vimos, como se ha podido ver en diferentes medios de comunicaciones, ya sean escritos, televisivos, radiales, y lo más influyente, las redes sociales. Ahí no se puede apreciar directamente de cómo hay un atentado directamente contra el presidente de esa nación, y se ve que salva la vida milagrosamente. Ariel Henry salvó la vida milagrosamente, porque la situación que hay en Haití es una situación muy peligrosa y muy delicada, y los organismos internacionales no se preocupan por esta situación que está viviendo Haití, y entienden que la República Dominicana debe cargar con el problema haitiano.
situación que no puede ser así. En Haití hay una delincuencia tan arraigada que asesinaron al presidente Jovenel Moïse y todavía no se sabe con exactitud quiénes fueron los que asesinaron al presidente. Entonces, en el día de ayer vimos cómo trataron de asesinar al presidente actual, un presidente interino, Ariel Henry, y trataron de asesinarlo también. Situación que todavía no se ha aclarecido cuál es la situación y la problemática de que se está viviendo en Haití, por la situación de que no se ha esclarecido todavía la muerte del presidente asesinado en su residencia, Jovenel Moïse. Se ha estado diciendo que el presidente actual, Ariel Henry, es uno de los implicados en la muerte del presidente Jovenel Moïse, pero todavía no se tiene una información concreta con relación a esta investigación que se está llevando a cabo y que aparentemente no termina, porque no es posible que maten un presidente, lo asesinen de la forma como asesinaron al presidente Moïse y que no se tenga ninguna información exacta directamente del asesinato de ese presidente. En ningún país del mundo eso puede ocurrir. Entonces ahí no se han esclarecido las cosas y ahí vimos que salvó la vida milagrosamente y era en una misa, y ahí vemos la balacera que se armó, como decimos popularmente, en ese lugar. Y eso es algo preocupante, tanto para Haití, para nosotros como vecinos, la República Dominicana, pero a la comunidad internacional no le interesa nada de esto que está sucediendo en Haití. Ahí vemos un grupo de norteamericanos que han estado secuestrados y no se tienen más informaciones de esas personas que están secuestrados en Haití. Nadie habla de eso. Nosotros pudimos ver el día pasado de cómo la delincuencia organizada de Haití le permitió a ese país tener una semana de tranquilidad y de paz, incluyendo para la entrada de los combustibles y ese tipo de situación, porque en Haití quienes gobiernan Haití son un grupo de criminales, banda organizada encabezada por el señor Barbecue, y eso nosotros lo hemos podido ver y comprobar, que esas bandas son las que gobiernan y dirigen Haití, y se hace lo que ella diga. Entonces vamos a seguir esperando a la comunidad internacional que no se preocupa por el problema haitiano, porque entienden que la República Dominicana que debe resolver el problema haitiano. Y este es un ejemplo, una vez más, para que la comunidad internacional preste atención e intervenga con la situación política y económica que vive Haití. Porque Haití tiene las tres situaciones complicadas.
política, económica y social. Los tres rangos más importantes de un Estado: política, económica y social, que está viviendo Haití. Y eso hay que prestarle mucha atención, y que los organismos, la comunidad internacional debe de intervenir en Haití, porque es que Haití es un país donde no hay una seguridad para nadie, un país muy inseguro, que ellos mismos mataron al presidente Moi, y ya en el día de ayer vimos que salvó la vida milagrosamente el actual presidente interino. Es una situación difícil la que está viviendo Haití, y la comunidad internacional poniéndole presión a la República Dominicana. No puede ser así. La comunidad internacional debe mediar entre el pueblo haitiano y no dejarle esa problemática a ese pueblo. Porque Haití tiene un problema que no tienen los demás países, que la persona que se supera en su gran mayoría académicamente sale de Haití, no se queda en Haití. Los haitianos no invierten en Haití, y esa es una cultura que Haití debe de trabajar, porque un país donde sus ciudadanos no tengan confianza en su país, no hay forma de que ese país pueda progresar. Porque los países quienes lo desarrollan son los mismos ciudadanos trabajando en favor de su patria, en favor de su pueblo, en favor de esa sociedad. ¿Qué es lo que no sucede en Haití? Y a eso hay que prestarles mucha atención, porque es una situación muy difícil la que estamos mirando cada día en Haití, donde Haití tiene una inseguridad enorme, que no hay seguridad ni siquiera para ellos mismos, que son nacionales de ese país. Entonces, si no hay seguridad ni siquiera para los mismos haitianos, que no hay seguridad ni siquiera para el presidente de ese país, que mataron uno y que en el día de ayer intentaron matar el otro, que salvó la vida milagrosamente, porque en Haití no hay una institucionalidad. Las instituciones en Haití no funcionan. Haití es un país totalmente fallido, que los países fallidos son aquellos donde las instituciones que tiene ese país no funcionan. Y eso le está pasando al pueblo haitiano. Y la comunidad internacional sabe que está viviendo esa situación y no se preocupa por darle una mano amiga a Haití para intervenir esta nación, que se ha convertido en la nación más pobre que tiene el continente americano. De ser Haití el país más rico que tuvo América en un tiempo, pasó a ser el país más pobre del continente. Es algo que cuando lo analizamos, ustedes dicen, pero es algo como que no tiene lógica. Siendo el país más rico en los años 1801, 2, 3, y convertirse en la colonia más pobre que tiene ahora mismo el continente americano, es una situación que no se podría corresponder lógicamente.
Todo esto por su mala administración que ha tenido el pueblo haitiano, por la cantidad de políticos que se han robado todos los de ese pueblo. Y esa es la situación, y a eso la comunidad internacional debe de prestarle mucha atención y no dejarle todo a la República Dominicana, porque la República Dominicana es un país pobre, es un país que no puede cargar con el problema nuestro y el problema haitiano. Se ayuda con todo lo que esté a nuestro alcance, pero no podemos cargar con ese problema haitiano, que ese es un problema bastante enorme. Entonces, la comunidad internacional debe de prestarles mucha atención a lo que está sucediendo en Haití, porque es que en Haití no hay seguridad absolutamente para nadie, porque si esto sucede con el presidente, entonces no hay ningún ciudadano que esté seguro en ese país. Es una situación bastante delicada la que está viviendo Haití. Y la comunidad internacional debe de comprender eso. Han habido muchas participaciones de líderes del continente y se lo han planteado a la comunidad internacional en diferentes ámbitos. Y la comunidad internacional, como no le importa el problema haitiano, que Haití no es un beneficio, sino es algo muy difícil para los países desarrollados, porque entonces se están cargando un problema que no entienden que no le va a favorecer. Y esa es la situación. Y en eso hay que trabajar fuertemente. Ese pueblo haitiano tiene que ponerse a sentar las bases de cómo es que se van a dirigir la política de la seguridad ciudadana en Haití, porque lo que sucede es que no hay ninguna seguridad para un ciudadano que se encuentra en ese país, aún siendo el mismo país, del mismo pueblo haitiano, no hay seguridad. Y ahí lo vimos en el día de ayer una vez más con el intento de asesinato del presidente Ariel Henry. En el día de ayer, durante una homilía, durante una misa que se realizaba. Y eso es algo que es muy preocupante y que llama poderosamente la atención a todos aquellos que podemos analizar este tipo de tema internacional, pero a la comunidad internacional no le interesa resolver el problema haitiano y se los deja para que lo resuelva la República Dominicana, y no podemos cargar con este problema que es tan inmenso que la comunidad internacional no lo quiere enfrentar.